tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a otra entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Y les tengo varias preguntas. La primera, ¿sabía usted que en el año 2013 México ocupó el cuarto lugar en ventas de alimentos ultraprocesados de un total de 80 países? Imagínense, el cuarto de 80. Y luego, ¿sabía usted que estos alimentos ultraprocesados o preenvasados causan obesidad, hipertensión, diabetes y bueno, que no deben darse por nada del mundo a sus hijos, a niñas y niños? Y ahí le va la tercera pregunta. ¿Sabías que una de cada 3 personas de entre 6 y 19 años padece de sobrepeso y obesidad? Se habla de que en el mundo hay 672 millones de adultos obesos y 124 millones de niños obesos. No les voy a atiborrar de cifras porque eso puede ser aburrido. Mejor pasemos al detalle, y el detalle nos los va a dar hoy nuestro entrevistado, que es el doctor Jorge Vargas, investigador del Poder del Consumidor, una organización muy conocida en México por el tema de la vigilancia que tiene siempre sobre los alimentos que se consumen. Bienvenido, doctor Vargas. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y con su El placer es nuestro. ¿Qué contienen? ¿Por qué le llaman así? Los ultraprocesados son productos que los clasifican de acuerdo al grado de procesamiento, al grado de manipulación que se les da a estos mismos. Un investigador de Sao Paulo, el doctor Carlos Monteiro, pues desarrolló esta clasificación y él propone 4 grandes grupos, ¿no? A ver. El primero puede ser como ingredientes culinarios, en donde incluye a las grasas, al azúcar, a las especies, etcétera. Pero cuando hablamos de alimentos, él propone alimentos mínimamente procesados o sin procesar, que son estos alimentos que pues no tienen ninguna manipulación, se pueden comer directamente, nada más quitarle la cáscara y que nosotros podamos consumir, naturales. Después vienen otra clasificación que son los alimentos procesados, que son los alimentos que ya se les cambia la forma, ya se les manipuló y que ya podemos encontrar grasas, ya podemos encontrar azúcar, sodio, y que, por ejemplo, si a un alimento natural lo ponemos como una piña o una fruta cualquiera, ese pues es una natural, pero ya un procesado ya cambió su forma, ya puede ser en una forma de almíbar, ya puede ser que en vez como un durazno o unas piñas, ya las podemos encontrar en rodajas, ya se encuentran como en esta salmuera de azúcar, en esta salmuera de sal. ¿Y por qué le agregan todo eso? ¿Para que duren más? Ya los alimentos procesados son aquellos alimentos, como te comenté, que le añaden unos nutrientes que son azúcares, grasas, y ya son más palatables o más gustosos para nuestro paladar, ¿no? Son más llamativos. Y se vuelven aditivos. Exactamente, pero no termina ahí la clasificación, no. Termina en un ultraprocesado. Y el ultraprocesado, que es, además de que le añaden azúcar, grasa, sodio, también le añaden aditivos, que son aditivos como cafeína, como edulcorantes, como colorantes, espesantes, etcétera, que estos pues una bomba justamente les llama más la atención a cualquier población, a los niños, a los adultos, y que esto pues se les hace como más gustoso al paladar, más llamativo, que les pueden controlar como su mayor consumo, ¿no? Entonces, estas clasificaciones nosotros podemos encontrarlo que mayor grado de procesamiento, pues es un producto que ya contiene mayor cantidad de nutrientes críticos, que son grasas, azúcares y sodio, en mayor cantidad, pero también ya contienen aditivos. Entonces, lo que sugiere este investigador es que nuestra alimentación sea menos procesada o más natural, lo más natural posible. O sea, ir al alimento fresco, al alimento que sale de la tierra, te comes de tu producto fresco y vives mejor. Exactamente, y los alimentos naturales pues ya contienen la vitamina, ya contienen las fibras, pero por ejemplo, si nuestra alimentación está a base de procesados, ultraprocesados, pues ya tenemos una bomba, como lo comentaste tú, de azúcares, de grasas, y que esto nos puede conllevar a tener riesgo. Nos predispone a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a todo eso, ¿cierto? Justamente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una alta cantidad de azúcar, cuando nosotros comemos grandes cantidades de procesados, que cabe mencionar que es uno de los principales factores de riesgo para conllevar obesidad o otra enfermedad crónica como diabetes y hipertensión, pues nosotros estamos poniéndonos en riesgo principalmente a
tener desarrollo de diabetes cuando hablamos de azúcar, cuando hablamos de sodio, de grasas saturadas, a problemas cardiovasculares, y también pues puede conllevar también incluso a la muerte, que ya han conllevado algunos estudios a relacionarlo, a asociarlo con esta alimentación. Ahora, todos los alimentos que vienen preempacados o envasados, ¿todos son ultraprocesados? No, puede ser procesados, que es una categoría como intermedia, en donde nada más le añaden pues azúcar o sal, o pueden también cofreírlos o meterle como un poco de tueste o tostarlos con un poco de grasa. Esos empaquetados comúnmente en México sí ya son procesados, y como una manera de identificarlos fácilmente es como si se encuentran en México, es que ya se encuentra como con un etiquetado frontal de advertencias enfrente, ¿no? Por eso, pero en México está esa solución. Exactamente. Que tiene un etiquetado que te dice alto en calorías, alto en sodio, alto en azúcar, Eso está maravilloso. Exacto. Es una decisión de este gobierno que yo personalmente felicito muchísimo, y que ustedes han hecho mucho para que eso se lograra, la verdad. Yo recuerdo de años cómo el poder del consumidor ha estado encima de que esto se haga. Pero en otros países donde los alimentos no tienen estas etiquetas, ¿cómo una persona identifica que está ante el peligro de comerse algo ultra procesado, sobre todo los niños? Sí, justamente pues ver el empaque es decir, pues ya cambió su forma original el producto, y eso es ya un grado de manipulación o de procesado que entra en un grado de procesamiento pues importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de tomar un producto de un alimento, ver el listado de alimentos detrás, la lista de ingredientes, perdón, y allí justamente podemos observar que el primer ingrediente va a ser el que tenga más cantidad. Por ejemplo, si es una bebida azucarada va a ser agua, posteriormente azúcar, y ya vienen todos los aditivos, ¿no? Vienen que colorantes, que cafeína, que edulcorantes, etc. Entonces, cuando nosotros observamos de 3 ingredientes a más, es decir, que tiene muchísimos ingredientes, ya estamos hablando de un alimento procesado o ultraprocesado. O incluso si notamos un ingrediente que no conocemos o que no nos hace como clic, o que incluso decimos, bueno, esto que no estamos consumiendo, pues ya estamos diciendo que el alimento es un ultraprocesado, y que a final de cuentas pues no sabemos qué riesgo nos estamos poniendo nosotros en nuestra boca. Entonces tú nos estás sugiriendo que revisemos, si no trae las etiquetas frontales, exacto, como en México, que revisemos por detrás el producto y veamos qué cantidad de azúcar, de sodio, ajá, de grasas contiene, y si tiene estos aditivos adicionales, estos colorantes. Incluso, ¿cierto? Incluso la lista de ingredientes, que es la que mencioné, es una buena referente para ver cuántos ingredientes tiene y de qué tipo, ¿no? Y eso nos puede dar una idea si es un alimento ultraprocesado o procesado, pero cabe mencionar que ambos ponen en riesgo a nuestra salud. ¿Y qué hacen estos colorantes y estas cosas que le adicionan? Estos colorantes pues llaman la atención, estos saborizantes satisfacen al consumidor, pero hay también ingredientes como el glutamato monosódico, que inhibe la saciedad, es decir, te da más hambre y te da más hambre, y no puedes dejar de comer cuando el producto tiene altas cantidades de este ingrediente o este aditivo. Pero hay otro... ¿Y cómo lo identifico? ¿Así por el nombre tal cual? Sí, exactamente, glutamato monosódico, y debe estar, si lo contiene, en el listado de ingredientes justamente, ¿no? Y algo muy importante que ha estado a la alza el consumo de ultraprocesados es que influyen mucho los determinantes comerciales, ¿no? Por ejemplo, estos alimentos procesados y ultraprocesados se publicitan demasiado en cualquier lugar. Es decir, si el producto es ultraprocesado, que también lo podemos llamar como un producto chatarra, se va a publicitar más fácilmente en cualquier mercado, en cualquier medio masivo, o en cualquier medio como... Las redes sociales ahora mismo. Exactamente. Están inundadas de eso. Como los influencers, que ahorita actualmente, y este es un estudio que ha conllevado ahí el poder del consumidor, que los influencers reciben pues de cierta manera algún como recurso o algún apoyo por parte de las industrias para apoyar la venta de esos, para promover el consumo productos. Justamente nosotros lanzamos un estudio que se llama los chatarra influencers. A ver, cuéntame de eso. Este chatarra influencer pues promueven especialmente en las redes como Instagram, YouTube, o ahora el famoso TikTok, en donde pues ya están promoviendo principalmente bebidas azucaradas como refrescos, están promoviendo algunas botanas, algunos
grandes empresas de hamburguesas, etcétera, por no decir alguna marca, pero que al final de cuentas es comida chatarra, ¿no? Y que están siendo publicitadas por un pago de por medio y que además de que hay un conflicto de interés detrás, pues ellos tienen una gran influencia, hacia consumidores, ya sea de adolescentes, incluso si hay madres de familia que son influencers también, que también se da el caso, pues también promueven la alimentación en etapas tempranas. ¿Cuál es el mensaje de ese estudio que hizo El Poder del Consumidor? El mensaje es limitar el uso de aparatos electrónicos a los niños, ¿no? Que es también súper dañino por muchas razones. Exactamente. Y por otro lado es ver como padre de familia qué está viendo el niño, y con el etiquetado frontal en México, si un producto tiene por lo menos un octágono de advertencias frente al empaque, pues ya no pueden tener algún personaje, incluso ya no pueden ser promovidos en algunos medios masivos, ¿no? Ahora, doctor Vargas, ¿es verdadero o falso que estos alimentos ultraprocesados son nutricionalmente desequilibrados? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, denos detalles de eso. Sí, totalmente. Cuando nosotros estamos viendo el grado de procesamiento y quienes tienen un mayor contenido de azúcares, grasas, sodio y aditivos, pues podemos observar que estos tipos de alimentos carecen de varias cosas nutritivas, como lo son proteínas, que son pues para que nos den la fuerza para nuestro cuerpo, la fibra, que es súper importante para nuestro sistema digestivo, y también la inexistencia de algunas vitaminas importantes, ¿no? Vitamina C, D, que algunos sí vienen fortificados, pero a final de cuentas las vitaminas es algo que no se encuentra como en un producto natural como cualquier fruta, ¿no? Que las frutas pues están llenas de vitaminas, están llenas de fibra, y comerlas directamente pues nos da esto que nosotros necesitamos. De hecho, en México, y es algo que nosotros promovemos mucho, el consumo de fibra y el consumo de agua está muy por debajo en cualquier grupo poblacional, de acuerdo con lo recomendado por organizaciones internacionales. Pero el consumo de procesados y el consumo de bebidas endulzadas está muy por arriba. Entonces, justamente se realizaron estas estrategias para tratar de disminuir el consumo. ¿Y ustedes qué han hecho para lograr que la gente consuma más fibra y consuma más agua? Importantísimos. Estas guías sirven para que sean como el respaldo para cualquier profesional de la salud de cualquier nivel de atención, incluso profesionales privados, que tomen en cuenta estas guías para crear recomendaciones de cuánta fibra debemos de consumir, cuánta agua debemos de consumir. Incluso pues ya hace un par de años en México podemos tener, tuvimos la fortuna de tener un impuesto a las bebidas azucaradas, y esto era para fomentar que el costo de las bebidas azucaradas, especialmente refrescos, pues sea mayor, y que podríamos nosotros aumentar así el consumo de bebidas más naturales como el agua. Doctor Vargas, hay un usuario de la red @AISAentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, que nos manda todo un listado de lo que él considera, o ella, que son los alimentos ultraprocesados. A mí me gustaría que usted nos diga si son así. Y después de eso vamos a irnos a una breve pausa. Pero le leo primero este listado. Nos dicen que son los refrescos, los jugos, leches saborizadas, galletas, aderezos, pasteles, papas fritas, snacks salados o dulces, que hay muchísimos, helados, chocolates, caramelos, cereales endulzados, barras energizantes, yo me estoy enterando, mermeladas, margarinas, entre otros. ¿Cuál de todos son, primero que todo, todos son ultraprocesados? Todos son ultraprocesados. ¿Y cuál de ellos es el más dañino? Le propongo que me lo diga cuando regresemos de la pausa. En breve regresamos para seguir hablando con el doctor Jorge Vargas, investigador del Poder del Consumidor, quien tiene bien claro por qué un niño o por qué nadie debe consumir estos productos, estos alimentos que se llaman ultraprocesados. Ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar con esta interesante charla con el doctor Jorge Vargas. Él es investigador del Poder del Consumidor,
una organización que respetamos mucho aquí en México, porque vigila qué alimento sí, qué alimento no conviene para la salud de las personas. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos de la pausa de este listado largo que me mandó un usuario de @isaentrevista sobre los alimentos ultraprocesados, que también se le conoce como alimentos chatarra, alimentos preempacados, preenvasados. Pero de todo esto, doctor, yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, valga la redundancia, ¿cuál es el más dañino? Bueno, en definitiva, todos los que referiste son dañinos, ¿no? Pero no hay que consumir ninguno. Exacto. Bueno, hay que disminuir, pero de preferencia no consumir. De los que mencionaste, las bebidas azucaradas no solamente se le han relacionado con diabetes o también con alto consumo de azúcar proveniente de ellos, porque se caracterizan por tener altos consumos de azúcar, sino que también se relacionan con osteoporosis, principalmente en mujeres, se relacionan con cáncer, incluso se han relacionado con un gran impacto en la mortalidad en cualquier nivel, ¿no? En cualquier nivel me refiero a nivel socioeconómico alto, medio o bajo, ¿no? Nos llega otra pregunta, ahora de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, que me gusta muchísimo, y nos preguntan, voy a dar a traducir, dice así: doctor Vargas, ¿es verdadero o falso que hay que evitar alimentos con alto contenido de azúcares, grasa y sodio? Sí, correcto. ¿Qué es esto? Lo que tienen los ultraprocesados. Exactamente. Y ahí viene otra vez lo que sugiere quien desarrolló esta clasificación de procesados y ultraprocesados: disminuir el consumo hacia una alimentación más natural, menos procesada o mínimamente procesada. Y pues lo que podemos hacer en este caso es cocinar en casa, y si ya estamos en cocinar en casa, pues preparar alimentos con la familia, que se vayan involucrando y que tengan hábitos más saludables en este sentido. Y obviamente cuando estemos cocinando, no agregar tanta sal, no agregar tanta azúcar, no agregar tanto aceite, ¿no? O tanta grasa saturada como mantecas o grasas sólidas, ¿no? Entonces en ese sentido es algo muy importante. Hay alimentos totalmente sanos. En México se consume muchísima tortilla. ¿Este es un alimento sano? Bueno, las tortillas son completamente saludables. Vienen del maíz, son de maíz. Exactamente, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, si encontramos nosotros tortillas nixtamalizadas, que es un proceso en el cual nosotros ablandamos más el grano, se le incluye un proceso de un proceso de calentura máxima, etcétera. En esa parte se aumenta el contenido de calcio que contienen las tortillas. Entonces, no solamente contienen pues una buena cantidad de fibra que proviene del maíz, sino que también contienen una buena cantidad de calcio en las tortillas. ¿Qué tanto consumirla? Pues ahí depende muchísimo de las características de las personas, pero sí con una cantidad alta, pues obviamente pues va a producir daño a nuestro cuerpo, porque estamos consumiendo demasiados cereales, ¿no? Y esto es aún mayor el daño si lo combinamos con refrescos o con panes o con arroz o con otros cereales, ¿no? Pero si consumimos tortillas cotidianamente no pasa nada, porque son altamente saludables y sanas. ¿Por qué se dice que estos alimentos chatarra afectan más a los niños que al resto de la población? Le hace daño a cualquier tipo de población, a cualquier edad. Sin embargo, los niños son los primeros, son a quienes están más dirigidos estos productos, los procesados y ultraprocesados. Pero en esta edad es muy importante crear hábitos saludables, crear hábitos sanos, porque en esta etapa, que es una brecha muy importante para el desarrollo de cualquier ser humano, pues va a crear o va a fomentar los hábitos a una etapa adulta. Entonces, si desde una etapa temprana nosotros fomentamos hábitos saludables, pues lo más común es que los hábitos saludables se permanezcan en la etapa adulta. Ahora, hablábamos antes de los refrescos. Cuando los refrescos dicen bajo en caloría, cero azúcar o light, de las tres maneras se le conoce, ¿debemos confiarnos en que estos no son ultraprocesados? ¿Debemos confiarnos en que estos no tienen el exceso de azúcar que nuestro cuerpo no necesita? Cuando ustedes observan refrescos light, son refrescos que tienen menos cantidad de azúcar, pero cuando ustedes observan refrescos sin azúcar, es literalmente que no tienen azúcar, pero ellos compensan con otro edulcorante artificial para permanecer el mismo dulzor. Pero al final de cuentas, ambas cosas pues no son saludables. Estaba leyendo hace unos días en la página web de cienciasalud.com.mx una interrogante, un artículo que empezaba así: ¿nacemos gordos o nos hacemos gordos? ¿Usted qué opina? Bueno,
Sí hay una gran influencia en que nosotros heredamos ciertos genes, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que va a propiciar a tener cierta enfermedad. No solamente puede ser obesidad, sobrepeso, obesidad, sino también puede ser que diabetes, hipertensión, ¿no? Siempre como asociamos que si mi mamá o mi abuelo tuvieron cierta enfermedad, nosotros también. Sin embargo, le puedo decir, de acuerdo con investigaciones, es que si el ambiente alimentario que tenemos es más cargado hacia alimentación más chatarras, alimentación más procesados, sí vamos a tener este gen potencializador que va a conllevar a la presencia de obesidad o diabetes, ¿no? Pero si nosotros tenemos un ambiente, una cultura no solamente de alimentación saludable, sino también de actividad física, podemos tener un buen estado de salud, hablando de peso corporal o de índice de masa corporal. Doctor Vargas, y en México también hay una campaña del gobierno a través de etiquetados en contra de que los niños no consuman cafeína. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, en México contamos con una leyenda de advertencias cuando el producto contiene cafeína. Y en la leyenda podemos observar que su consumo debe de reducirse en población infantil, específicamente que no es recomendable en niños. Y esto se debe a que los niños, cuando consumen cafeína, pues además que no es saludable para esta edad, a esta corta edad, pues esto altera el sistema nervioso central del niño, es decir, los altera, tiene problemas con el sueño, tiene problemas con concebir o concentrarse, y esto puede conllevarse a problemas, pues no solamente en alimentación y en fisiológicos, sino problemas sociales dentro de la familia o dentro de la escuela, donde quiera que se desenvuelva. Nos llega otra pregunta de la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y dice así: ¿es verdadero o falso que puedo consumir los alimentos chatarra si hago ejercicio de manera frecuente? A final de cuentas va a hacer daño porque estamos consumiendo pues grandes cantidades de nutrientes que no son favorables para nuestra salud. Son alimentos que no tienen calidad nutrimental. El riesgo va a estar presente, pero si tú haces ejercicio pues es beneficioso, pero no va a disminuir el grado de afectación que va a tener el consumo de Vamos, que una cosa no tiene que ver con la otra. Exacto. Hay que hacer ejercicios porque eso es bueno para la salud. Exacto. Y hay que dejar de comer alimentos chatarra porque es dañino para la salud. Correcto. Algo que es muy importante es que si nosotros tenemos un hábito muy arraigado, cortarlo como de golpe es como muy difícil, ¿no? Podemos recaer de una manera muy fácil hacia el hábito que estamos teniendo dañino. Ahora, nos llega un comentario del doctor Gabriel Guevara García y nos dice a la cuenta de @ISAEntrevista que en niños el consumo de los ultraprocesados está asociado a la dislipidemia. En adolescentes al riesgo de síndrome metabólico y en adultos al sobrepeso, a la obesidad, usted lo mencionaba, la diabetes, el cáncer y consecuentemente a la muerte derivada de enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la alimentación. ¿Se nos queda algo por fuera? En población infantil no solamente es dislipidemias, también es sobrepeso, está presentándose también diabetes en etapas tempranas y también problemas de sedentarismo, ¿no? Gravísimo todo. Exactamente, porque por un lado están pues consumiendo bebidas azucaradas, pero también productos procesados, pero también la presencia de sedentarismo o de no hacer actividad física está contribuyendo a la alza de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas. Y así continuamente hasta la edad adulta podemos también destacar que si nosotros tenemos un alto consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, los artículos o las investigaciones han mostrado que también la presencia de osteoporosis en mujeres y también el tener algún problema de salud mental. ¿Qué es una alimentación saludable entonces? Bueno, una alimentación saludable es que contenga cantidades suficientes de carbohidratos, estamos hablando entre el 50 y 60% de carbohidratos, de grasas entre el 15 y 20% y de proteínas entre el 15 y el 30%. Pero una alimentación saludable no solamente son ver nutrientes o macronutrientes, sino que ver también que nuestra alimentación sea lo más natural,
posible, mínimamente procesada, consumir agua, consumir altas cantidades de fibra, principalmente de las frutas, y pues que contengamos pues diferente variedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el lado de la nutrición podemos ver que es nutritiva, que debe ser inocua, que debe ser adecuada a cada individuo, pero también debemos ver que nuestra alimentación sea lo más natural y lo menos procesada que nosotros podamos hacer. ¿Cuál es el mensaje final para la población, para todos nuestros televidentes en el mundo? Bueno, la recomendación es, en caso de que exista un etiquetado frontal, en diferentes países de Latinoamérica lo podemos observar, pues Chile, Perú, Argentina, México, Brasil, etcétera, usar el etiquetado frontal, ¿no? En este sentido, identificar aquel producto que tenga menos sellos de advertencias y seleccionarlo, o el que no tenga sellos de advertencias. Pero la mejor opción es comprar en mercados, cocinar en casa y crear como un entorno familiar más saludable en este sentido. Un entorno familiar más saludable, definitivamente. No a los alimentos ultraprocesados, o al menos disminuirlos lo más que se pueda. Gracias, doctor Vargas, por estas recomendaciones, por aclararnos la importancia de no consumirlos o de disminuirlos, como decía antes. Gracias. Bueno, si vive en México, preocúpese y ocúpese. México es el principal consumidor de alimentos ultraprocesados en América Latina, con 214 kilogramos per cápita. Vean nomás la cifra. Así que la invitación de hoy es a elegir alimentos sanos y frescos para evitar enfermedades. Desde consumir todos esos alimentos preenvasados, ya nos dijo el doctor Vargas, ¿a dónde nos lleva? Y no es por buen camino. Sus aditivos y edulcorantes y colorantes suelen ser dañinos para la salud. Consuma alimentos frescos que estén disponibles en el lugar donde vive, porque siempre serán más ricos, más nutritivos y hasta más económicos. Tome agua para acompañar sus comidas, nos lo dijo hoy el doctor. Cero refresco, bye bye refresco. Por último, combine una buena alimentación con el ejercicio, aunque sea una caminata. Y claro está, manténgase con muy buena vibra. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.